Pues, pues, profe, si podemos hablar un poquito acá más cerca para que quede grabada la voz. ¿Ah, sí? Sí, pues yo le voy a dar el micrófono. Pues sí. ¿Sí? Para no tener que acercarme tanto. Sí, mejor. Porque habla el micrófono, pero... Sí, es poco porque como él tiene que dejarla grabada. Ahí sí queda mejor, si quiere detener la transcripción. ¿Cómo están? Unas buenas tardes. Un gusto de saludarlos. Estamos los que somos, así que no podemos perder el tiempo a la gente. Pues mire, bienvenidos a Uniminuto, bienvenidos a la Maestría de Ambientes de Aprendizaje. Aquí queremos hacer una corta inducción, diría yo, un poco lo que es nuestro sistema y lo que es el propio programa. Entonces, vamos a avanzar en ese criterio. Lo primero es que la titulación oficial, tal cual como la tiene aprobada el Ministerio de Educación Nacional, es Magíster en Ambientes de Aprendizaje. Pero aquí es importante hacer esta aclaración que favorece enormemente mucho y le da así, creo yo, un plus al título muy relevante. Es que hay una resolución ministerial que ha venido, hola, buenas noches, bienvenida. Hay una resolución ministerial que le exige a las universidades, indistintamente de quienes sean, privadas o públicas, que cuando la maestría sea en profundización, se tiene que decir en qué se va a profundizar. Y esa profundización tiene que estar en un acta anexa al diploma o incluso sobre el diploma. Eso quiere decir que la titulación va a decir Magíster en Ambientes de Aprendizaje con profundización en pedagogía, didáctica y mediación docente. Eso es muy, pero muy relevante porque se sobreentiende de inmediato la habilitación de ese maestrante, sobre todo en un concurso de oposición, en un ascenso, que está habilitado académicamente y docentemente porque está en pedagogía, didáctica y mediación docente. Entonces el título de ustedes tiene esa, no sé si llamarla nota, pero tiene ese procedimiento que no sé si la universidad aquí, porque nosotros tenemos el mismo programa en Bogotá, pero no sé si Uniminuto Cúcuta le va a colocar en acta anexa. Yo preferiría que fuera sobre el diploma, ya lo lucharemos en su momento. Eso le da un plus muy valioso. Y la gente también se pregunta, maestría en profundización. Bueno, yo cuando entrevisté a muchos de ustedes les traté de hacer la aclaración, maestría científica. En el país existen, digamos, esos dos modelos. Hay otros países donde simplemente existe el famoso MSc, Magíster Centauro y estrictamente. Pero en Colombia entendemos por un magíster en profundización ese que también hace investigación, pero que profundiza en esa área de conocimiento, pedagogía didáctica y mediación docente, y su investigación va a responder a un contexto. Es decir, que yo voy a ir a mirar una problemática y voy a tratar de darle una solución operativa, viable a eso que yo estoy viendo. En nuestro programa en Bogotá, que la tenemos igual, maestría en ambientes de aprendizaje, pero esa es científica, allá pues teorizamos, hacemos emergencias teóricas y toda la cosa, y eso también está bien, pero digamos que nos quedamos ahí. Entonces esa es la diferencia entre ellos y nosotros, a pesar de que los dos somos magíster en ambientes de aprendizaje. Ok, entonces esa es una gran diferencia. Pero quería hacerles de notar ese elemento, porque ese es un elemento muy valioso. Yo sobre todo lo subrayo cuando es muy importante cuando las secretarías evalúan las cosas para uno avanzar, o los comités y estas cosas, o las universidades incluso. Entonces, bueno, allí es importante ese dato. Pero también quiero decirles que nosotros estamos dentro del amparo de una gran organización, que es la organización Minuto de Dios. Y quería yo un poco aquí presentarles un poco dónde está Uniminuto. Nuestro presidente de organización Minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo Cuarta, que bueno, todos ustedes lo conocen y seguramente lo ven por allí de vez en cuando en la noche, en ese programa que hace el programa.
Nosotros tenemos programas o organizaciones como la misma cooperativa Uniminuto, que está también funcionando en nuestra sede, que es una cooperativa financiera y financia estudios y también financia económicamente en muchas otras áreas, ¿no? La Corporación Educativa Minuto de Dios, o sea, que fue con la que iniciamos, donde hay colegios, liceos y este tipo de instituciones. Lumen, que es la parte de televisión, y bueno, muchos elementos que evidentemente han hecho de la organización un punto. Se puede decir que Uniminuto como universidad, tenemos 30 años, es como el más pequeño de la casa. Y bueno, el padre Rafael García Herrero, que fue nuestro fundador, pues alcanzó a ver por lo menos que la universidad arrancó y lamentablemente pues falleció muy pronto. Básicamente el Minuto busca transformar vidas y en el caso de la universidad es educación de calidad al alcance de todos. Es un poco el proyecto. Nosotros estamos prácticamente en todo el país, tenemos 125.000 estudiantes, que eso es un tamaño gigantesco. Pero estamos en esos departamentos donde a veces no llegan muchos. Tenemos convenios internacionales, tenemos una universidad espejo en África, específicamente en Costa de Marfil, que fundamos nosotros y que ayudamos a sistematizar el proceso y que a ellos les gustó la hora del minuto. Y esto un poco porque digamos que la universidad viene muy inspirada también por los eudistas, por los franceses, y entonces ese criterio hace que también haya mucha expansión a nivel internacional. Entonces ha sido muy interesante incluso la posibilidad. Tenemos un parque científico de innovación social que ya es una rectoría, donde se hace investigación, desarrollo, patentes. Tenemos laboratorios de STEM, de educación en esas áreas, y es un elemento muy, pero muy importante. Y bueno, otra gente dentro del criterio organizacional. Otra cosa importante es que, como les decía, es que evidentemente la misión de Uniminuto es una misión muy social. Y si bien el padre Rafael García Herrero fundó esto, un poco inspirado precisamente en el pensamiento social de la Iglesia, la universidad está abierta a todas las personas, creyentes o no creyentes. Incluso uno aquí mismo tiene compañeros que lo menos que son católicos, pero se les respeta y tenemos la misma estatura y la misma calidad. ¿Por qué? Porque la amplitud tiene que existir. Pero lo relevante de la filosofía de la universidad es que ese elemento social, ofrecer educación de calidad y pertinente como una opción y dar oportunidades en un modelo que es sobre todo muy innovador, es lo que nos ha diferenciado con muchas otras excelentes universidades. Y este es otro elemento muy importante. Buenos seres humanos, o sea que nosotros también queremos buenos magíster, queremos buenos profesionales en todas las áreas, pero queremos sobre todo que cuando la gente también termine, pues queremos que ojalá sea una mejor persona. Entonces eso también nos es muy importante porque creo que el país lo necesita y lo necesitamos todos. Y eso es lo que ayuda mucho a esa transformación social y por supuesto si la gente es competente, si la gente se profesionaliza, pues también hay desarrollo. Y otro elemento importante es esto, compromiso. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es hacer una construcción social o una sostenibilidad social donde haya sobre todo una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz. Estas son palabras del padre García Herrero de hace cuando la gente no habla de paz. Y es un poco esa filosofía que él utilizó para todo este tipo de desarrollo. Entonces, bueno, de aquí es de donde viene Uniminuto. Nosotros estamos en esta área del país que es el nororiente, pero nosotros pertenecemos a, nuestra rectoría se llama Santanderes, es decir, porque están los dos Santanderes. Entonces, nosotros, nuestras sedes, digamos que nuclean con fuerza, con un rector regional, está Bucaramanga y Cúcuta, somos esas dos rectorías. Si bien somos el sistema nacional, el país está dividido en rectorías regionales y la nuestra se llama Santander. Y adicionalmente estamos en Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Ocaña y Tibú. Y estamos ahorita en procesos de expansión. En Sardinata, por ejemplo, tenemos programas técnicos que estamos arrancando.
y así por el estilo estamos hablando de otros centros universitarios. Esa CU es de centros universitarios. Y en la Rectoría Santander tenemos pregrado, especializaciones y maestrías. O sea, tenemos todas las modalidades, digamos, dispuestas y en servicio. Y bueno, ahí hay algunos esquemas de algunos sitios, Barranca Bermeja, en Ocaña, la casona en Ocaña es muy linda, Cúcuta y Bucaramanga. Entonces, bueno, un poco dónde estamos y dónde pertenecemos, digamos. Entonces, nosotros seremos Uniminutos Santanderes, ¿verdad? Porque estamos bajo ese criterio. Es importante entender que aquí tenemos una dirección, tenemos una coordinación académica, que son como nuestras cabezas visibles. En Bucaramanga está nuestro señor rector, nuestra señora vicerrectora, y siempre hay movilidad entre nosotros de aquí para allá. Y siempre hay mucha movilidad, evidentemente, también con el sistema, es decir, siempre hay requerimientos. Muchas veces vamos más a Bogotá que a Bucaramanga, pero la movilidad con el sistema y por el país es muy fuerte. Por otro lado, aquí está el eje del modelo educativo institucional. Es un eje que tiene como tres aristas: desarrollo humano por un lado, competencias profesionales por el otro y responsabilidad social por el otro. ¿Entrelazados con qué? Por ejemplo, el desarrollo humano, evidentemente, a través del desarrollo cognitivo, muchas de esas competencias profesionales y esa responsabilidad social a través de lo que hacemos de investigación. Porque no es lo mismo hacer una investigación y meterla en una biblioteca allí, en un escaparate electrónico o físico, a yo ir y solucionarle un problema real a una institución educativa. ¿Okay? Entonces, la investigación para nosotros es un proceso que delimita entre esa zona real donde están las competencias y la responsabilidad social. Y eso a su vez, pues nuclea totalmente con esa realización personal y a donde se llega en ese desarrollo humano. Entonces, un poco el modelo nuestro es un modelo educativo que promueve entonces las dimensiones de ¿quién? Del ser humano. Es así como se mueve. Y potencia entonces conocimiento, proyecto de vida, proyecto social, la región y el país. Es un poco el punto. Las competencias entonces están muy nucleadas a la investigación, pero también aprendiendo, haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo. Ese es el servicio, o ese es el lema un poco de lo que trabaja Uniminuto. Y entonces así, bajo este criterio, que se llama aprendizaje para la transformación, es como trabajamos nosotros. Hasta hace muy poco trabajamos, y todavía lo estamos utilizando, y ustedes van a ver incluso una cátedra en esa área, que tiene que ver con la pedagogía praxeológica. Pero la pedagogía praxeológica simplemente como un mecanismo pedagógico que podemos utilizar, pero no como nuestro modelo en sí. Nuestro modelo es aprendizaje para la transformación. ¿Qué ocurre en el sentido de esa investigación? ¿Dónde está la maestría y cómo los involucra a ustedes? Entonces, digamos que como toda universidad hay unas líneas institucionales y hay unas líneas de investigación que son muy importantes. Pero la línea institucional se llama educación, transformación social e innovación. Pero hay unas áreas, evidentemente, de investigación que en cierto sentido responden a un poco unos prototipos y a unas líneas que establece el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son ciencias sociales, ciencia y tecnología, ciencias humanas y educación. Entonces nosotros tenemos dos líneas que se activan mucho en esos trabajos de grado, que son inclusión educativa, innovación pedagógica, desarrollo integral de la infancia, salud, trabajo y medio ambiente. Y tenemos otra que es como muy perfecta en el sentido que está pegadísima a la maestría, que es didáctica y ambientes de aprendizaje. Entonces, digamos que también hay que entender que el trabajo que nosotros vamos a hacer desde esa correspondencia entre esas competencias profesionales del magíster y la investigación van a estar sujetas a esta línea institucional y a estas sublíneas que propiamente hablando sistematizan el programa. Y el programa a su vez, junto con esas líneas y los investigadores que lo acompañan, están suscritos a un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Desarrollo Humano, Tejidos Sociales e Innovaciones Tecnológicas, GIPTI.
que está inscrito en MinCiencias, está categorizado y en este momento está en la categoría A de MinCiencias, que es una excelente categoría, tomando en cuenta que pues de allí para arriba lo que queda son una categoría más, creo, ¿no? ¿Una 1? A1. Entonces estamos casi a punto de llegar al A1. Entonces, nuestros proyectos van a estar suscritos a esas líneas de investigación, a esas sublíneas y a su vez a ese grupo. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque por lo menos ahorita tenemos algunos maestrantes que van a ir inscritos en un proyecto de investigación como auxiliares de investigación de investigadores uniminuto. Y hay un grupo importantísimo que llevan proyectos en equipo, es decir, que lo están realizando en pareja o individual, se puede hacer con compañeros también en el trabajo de grado. Entonces, es muy interesante porque hay modalidades de opción de grado, entonces esto también es relevante. ¿Cómo puedo yo asociarme para hacer un trabajo de grado? Pudiera entrar y ser auxiliar de investigación de un investigador de la universidad y de ahí sale mi tesis para graduarme como magíster. Fabuloso. Siempre por lo menos hay una oferta, aunque sea una, para que la persona se sume. Si no, igual los ayudamos a construir la ruta y el trayecto para que usted construya su trabajo. Ahorita les vamos a mostrar la ruta. Entonces, importante esta parte de investigación. Es importante también tener claro que el programa tiene todo ese asidero en el sentido de la cantidad de créditos, la modalidad, el tiempo, el registro legal, la semestralidad, los acuerdos internos, en el sentido de su funcionalidad. Es decir, esto es un programa que está avalado ministerialmente, que funciona realmente, que tiene experiencia dentro del propio sistema y que es reconocido dentro de las secretarías de educación del país. Entonces, esto es importante que también se entienda. En otro orden, volver a resaltar que entonces los componentes de profundización para efectos de ejercicio son pedagogía didáctica y mediación docente. Y aquí está cada criterio. Y este criterio es muy importante porque es el criterio. Hoy conversaba yo con una profesora interesada en estar en el programa y ser compañera de ustedes. Entonces fue para la Secretaría de Educación primero, pero a pedir, ¿usted ha reconocido ya algunas de estas cosas? Ah, bueno, sí, qué bueno, qué tal cosa. Profe, porque es que yo la necesito para tal cosa, porque es que yo ya soy magíster. Le digo, ¿y qué le pasó? No, es que hice una maestría creo que en gerencia o gestión educativa. ¿Y qué le pasó? Pues que es muy buena, pero eso es para ser rector, pero no es para dar clases. Entonces, ahora está interesada en estar con nosotros, ¿no? Entonces, fíjense las diferencias de los escenarios. Claro, la de nosotros es habilitada para uno ejercer. Profe, porque yo necesito en primaria, en primaria, en secundaria, en cualquier caso, en bachillerato. Estamos hablando de ejercicio docente. Entonces, cuando conoció este componente, dijo, ah, ok, esto es. Entonces, bueno, ya entendió cómo es. Entonces, evidentemente en lo pedagógico nosotros damos un amplio tratamiento pedagógico, en lo didáctico se profundiza en todas las soluciones posibles y las metodologías que permiten sistematizar procesos dentro de los ambientes de aprendizaje. Y mediación docente, porque es la profundización del profe, es decir, es esa competencia en la resignificación de la propia práctica docente. Que el profesor sabe no solamente interactuar con los estudiantes, sino con los medios y sabe diseñar ambientes de aprendizaje y toda esta estructura que se requiere dentro de los procesos. ¿Cuáles son nuestros perfiles? Cuando yo me gradúo, por lo menos en este momento, teóricamente dicen que yo voy a poder dirigir procesos educativos innovadores apoyados en pedagogías críticas que aporten a las comunidades educativas. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo en pedagogías críticas que no tienen que ser convencionales. Pedagogías críticas son esas pedagogías que son un poco irreverentes, pongámosle ese término. Es decir, que yo pudiera diseñar procesos donde estemos trabajando con tecnologías, con elementos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, una clase inversa, porque quiero utilizar un método totalmente distinto. Pero sobre todo, que lo diseño y lo selecciono porque es que la comunidad, el contexto lo requiere. Porque ¿qué es el ambiente de aprendizaje? Porque nosotros no, porque nosotros también la tenemos en otras partes del país. ¿Por qué no nos llamamos más bien maestría en educación, que todo el mundo conoce eso?
Yo le digo a la gente que la maestría en ambientes de aprendizaje tiene adentro una maestría en educación, una maestría en pedagogía y tiene un eje transversal tecnológico por el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el ambiente de aprendizaje no es las cuatro paredes de la institución, es el barrio, también es la realidad social, son los niños que tengo, si es que hay que hacer inclusión, si hay niños especiales, o si es un bachillerato, o si es una universidad. En una universidad un profesor entonces tiene que hacer clases de espejo, proyectos códigos. O sea, la dinámica de cada sistema formal es diferenciado. Entonces, allí es donde estas competencias entran en ese funcionamiento. Y por otro lado, que tenga capacidad de formular estrategias de enseñanza tomando como base la pedagogía praxeológica para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje. ¿Qué dice la pedagogía praxeológica? Ver, juzgar, actuar y hacer una devolución creativa. Es decir, que grosso modo usted tenga competencias no solamente en la valoración de las cosas, sino que pueda a partir de esas competencias hacer devoluciones y cambios en esas circunstancias. Entonces las estrategias de enseñanza toman esa pedagogía para poder fortalecer los ambientes de aprendizaje. Entonces digamos que esto es esto. ¿Cuál es el perfil ocupacional que lo delimita la OCDE y lo delimita un poco las ocupaciones que tienen los propios manuales de ocupaciones, por ejemplo, del SENA? Podemos ser profesores, consultores educativos, gestores de ambiente de aprendizaje e investigadores en educación. Porque cuando usted mira esos manuales, por ejemplo el de la OCDE, que están, el manual de las ocupaciones internacionales adaptados a Colombia, eso Colombia lo utiliza porque nosotros somos suscriptores. Cuando hablo de nosotros hablo del país, somos suscriptores de la OCDE. Uno cuando empieza a hacer un programa de esto, lo primero que tiene que buscar es: yo aspiro a formar tal persona o tal perfil. ¿Qué dicen los manuales internacionales y qué dice el del país? Donde Colombia responde, porque el ministerio vuelve a revisar y se supone que yo tengo expertos pedagógicos. ¿Cómo se catalogan esos expertos pedagógicos? Ah, esos expertos pedagógicos saben hacer esto, esto, esto. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de perfiles, eso no sale porque a alguien se le ocurrió por allí ponerse a escribir, sino que eso ya está un poco delimitado y es lo que le permite también a una agencia de empleo, a una universidad, a una secretaría de educación, a una secretaría departamental, decir: es que el perfil que yo necesito es este. Y se supone que yo tengo que haber creado un sistema o un perfil adecuado. Yo lo que no puedo es querer ejercer docencia y entonces me monto con una maestría, no sé, en mecánica analítica y entonces me dicen: coño, sí, usted es magíster, pero pues aquí como que con eso no va a poder dar clase, ¿no? Entonces, claro, allí hay que tener coherencia con los programas que yo estoy utilizando. Seguramente esa de mecánica puede servir mucho en una universidad y en una ingeniería de mecánica. ¿Cuál es nuestro perfil? Pues profesionales. Nosotros no cerramos áreas estrictamente educativas. Con nosotros cursan mucho psicólogos. Hay muchos psicólogos, por ejemplo. Hay profesionales de áreas de educación y otras disciplinas. Nos encanta que ojalá tengan experiencia docente, pero eso tampoco es limitativo. Que tengan interés en generar procesos innovadores para producir ambientes de aprendizaje educativo con aprendizaje diverso y significativo. Entonces tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos y tenemos licenciados de todas las modalidades habidas por haber, del sistema inicial, del sistema de educación media básica, de básica primaria, de universidades. Y en Bogotá hay una experiencia muy bonita porque hay gente de sistemas corporativos, es decir, de instituciones que no son instituciones educativas, pero tienen dentro de sus responsabilidades formar. Entonces, dentro de la gente que estamos formando, por ejemplo, tenemos gente de SIGO, que conoce, si ustedes conocen, es una empresa muy importante a nivel país, que sobre todo genera sistemas de información para el área, sobre todo de administración y contaduría. Ellos forman contadores, pero toneladas y millones de gente, pero tienen que formarlos. Ellos están con nosotros en la formación de ambientes de aprendizaje, porque tienen que formar igual personas para el área que ellos necesitan. Entonces, fíjate, ellos no son educación formal, ellos son educación corporativa, pero se acercan con nosotros a este programa. Entonces, eso es muy valioso. Entonces, por aquí, así se visualiza el perfil. ¿Qué desafíos y qué oportunidades tienen ustedes en un programa como esto? Primero, gestar el cambio de la educación tradicional. Una educación que la llamamos bancarizada y que todo el mundo conoce que viene en desbancada.
reflexionar sobre la forma en que se realiza la práctica docente. ¿Por qué? Porque cada escenario, aquí yo creo que sí tiene que haber una mirada muy cualitativa. Cada escenario docente es distinto, porque va a depender incluso hasta de los mismos recursos de los cuales pueda disponer, de qué parte del país pueda hacer. Nosotros no hacemos lo mismo en el Tarra, ni en Tibú, ni en Ocaña, ni en Cúcuta. En cada sitio la operación es de acuerdo al ambiente que tenemos en cada sitio. Aplicación acorde de tecnologías educativas. La pandemia yo creo que a todo el mundo lo puso donde tenía que colocarlo. Entonces la tecnología es un elemento importantísimo. Nosotros ahora van a ver dentro del perfil que ese eje transversal que yo llamo de transversal tecnológico está impactado por las electivas del programa. Y esas electivas del programa, evidentemente, son todas en el área edutecnológica. Tenemos 4 definidas y operacionalizadas y estamos construyendo otras, porque el programa en tecnología o en electivas no puede ser estable o único, en eso tiene que tener un cambio permanente. Entonces es posible que ustedes estrenen algunas electivas que en este momento del todo no están diseñadas. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando. Por ejemplo, este ha sido el año de la inteligencia artificial. Entonces, pues, también estamos trabajando en inteligencia artificial con educación, estamos haciendo algunas cosas y vamos a avanzar en otros proyectos. Entonces, la tecnología, que es el punto 3 de los desafíos, es una cosa que es muy importante. Impacto positivo en estudiantes para formación desde lo cognitivo, procedimental y actitudinal. Ahí un poco queremos mucho como ese pensamiento computacional. Es decir, que la gente razone mucho, haga altos niveles de desarrollo cognitivo, pensamiento crítico y resolución de problemas, porque es lo que necesitamos en este momento. Fortalecer la concepción humana de la persona, de lo espiritual, social, cognitivo. Ese plus es importante. Nosotros hemos hecho investigaciones donde hay instituciones, terminamos una hace muy poco en Comuna 8, donde una de las cosas adicionales a la clase, la tecnología y todo, era que los estudiantes manifiestan que los profes no se preocupan un poco de proyectarles cómo puede ser el futuro de ellos, y que eso un poco los deja ciegos, porque en gran medida solo lo reciben de la casa, pero en algunas casas o en algunos hogares no ayudan mucho con la educación, porque el discurso más bien es: con la educación no hemos obtenido nada. Entonces, el profesor también tiene que tener un discurso, yo lo llamaría de aliento, de impulso, de motivación, donde le diga al joven que está ahí, que hay oportunidades, que hay posibilidades y que él puede soñar y que con la educación puede salir adelante. Eso es un desafío. Entonces, yo creo que a veces tenemos profes muy expertos y son muy buenos, 2 más 2 es 4, y se concentran en su vaina, pero se les olvida el escenario humano y el escenario social. Y porque también hay realidades sociales donde hay que hablar con los jóvenes. El profe puede estar haciendo cosas fabulosas, pero el muchacho sale a fin de cuentas del liceo, del colegio, de la escuela, y en la calle se encuentra con otras realidades muy duras. ¿Cómo las enfrenta él si yo no lo apoyo? Entonces ese apoyo es un poco ese reto 5 que tenemos allí, esa concepción humana. Oportunidades: podemos ofrecer una educación centrada en el estudiante, en la construcción de su aprendizaje, práctica que supere el aula y sobre todo que sea muy dinámica, medios educativos tecnológicos al proceso de acompañamiento, y ahí es donde entra la mediación docente. Y el profe no sabe mediar desde lo básico, con todo, por aquello de un poco, yo voy a apelar un poco hoy a la base epistémica del programa, que es un poco la teoría sociocultural, en la construcción del conocimiento con los otros. Y el profe no apela a eso, a la colaboración, pero adicionalmente que él tiene que controlar también todo lo que, los medios que allí se involucran, y que tiene también unos colegas allí que se llaman medios tecnológicos. ¿Y cómo tiene que controlarlos? Porque los medios tecnológicos usted los deja solos y solo se van. Por eso es que uno navega, porque uno se monta en una barca tecnológica y cuando está en la mitad del océano, perdido. Entonces, eso lo hace el profe. Educar con tecnología no es sentarse como hace uno a veces con la tecnología. Entonces, eso es importante, lo de los medios.
Luego aprender desde la construcción de esquemas nuevos, ya existentes, pero sobre todo que de desarrollo de carácter cognitivo. Eso es lo que más nos interesa. Y fomentar pensamiento crítico, reflexivo. Y allí por eso apelé mucho al pensamiento computacional, porque el pensamiento computacional un poco desarrolla ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo, y que tiene que servirle al estudiante no solamente para su formación, sino para su proyecto de vida. Y un poco con eso también cumplimos entonces con esta oportunidad que está aquí en la 5, que es un poco lo que queremos. Entonces, esto es así como cuando uno llega a la empresa y dice visión, misión. Esta es como nuestra misión y nuestra visión dentro de la maestría. Y dentro de la maestría, dentro del sitio donde vayamos todos. Aquí vemos un pequeño resumen que ya luego lo vamos a detallar en el plan. Nosotros tenemos entonces 4 semestres. Todos esos cursos están divididos en 4 grandes componentes. Un componente que se llama de fundamentación, que digamos que es como la base de lo que yo necesito para arrancar. Entonces la base para arrancar son la pedagogía y las teorías del aprendizaje. Aquí tienen, por cierto, a la doctora Zulmari Nieto, que va a ser su profesora de teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo manejo bien lo pedagógico y lo teórico, en el sentido de las teorías del aprendizaje, yo puedo a partir de ello empezar a construir. Luego tenemos la profundización, que digamos que es como lo grande en todo sentido. Ahorita se los voy a detallar para decirles qué está en fundamentación, qué está en profundización. En profundización es la fuerza en lo cual nos vamos a volver magíster, que entonces dijimos que era pedagogía, didáctica y mediación docente. Todos esos cursos de profundización tienen que apuntar a que esas 3 variables sean exitosas. Y finalmente, evidentemente, también está lo investigativo, también está en segundo, porque todavía falta lo electivo, que es una cosa muy transversalizada, donde vamos a ir construyendo el proyecto. Empezamos en primer semestre a escribir y a desarrollar el proyecto. Primer propuesta. Segundo semestre, proyecto. Tercer semestre, desarrollo de trabajo de grado 1. Cuarto semestre, desarrollo de trabajo de grado 2. Se acabó el cuarto semestre, se graduó porque tiene que estar listo. No es profe, voy a terminar, me voy a poner a pensar, a ver si lo termino. El día que terminó el cuarto semestre, usted se graduó. Es decir, ahí pues el trabajo de grado está hecho. Y es un elemento continuo. Y los electivos son el eje transversal tecnológico. Ahí es donde está toda la tecnología inmersa. Eso, ¿cómo se ve realmente? Se ve de esta manera. Entonces, fíjate, fundamentación, pedagogía praxeológica, teoría del aprendizaje. Profundización, pedagogías críticas, estrategias didácticas, pedagogías emergentes, diseño y desarrollo de evaluación de ambiente. Todas las electivas, recursos educativos digitales, proyecto STEM, gamificación, redes y comunidades del aprendizaje. Y ahorita le vamos a pedir al comité curricular, le vamos a pedir que nos permita colocar allí solo las palabras electivas. ¿Por qué? Porque vamos a sacar esos nombres a un lado y vamos a incrementar esa oferta tecnológica. Entonces la idea es que de repente esta corte ve inteligencia artificial y educación, que es la que estamos trabajando ahorita. Entonces esa electiva ahí es donde vamos a profundizar. Y evidentemente está el de la investigación en esa ruta que les mencioné. Propuesta, proyecto, desarrollo de trabajo de grado 1, desarrollo de trabajo de grado 2. Y allí debería consolidarse ese punto. Nosotros quisimos que el programa fuese así, porque nosotros tenemos la experiencia también en otras universidades donde permitimos que la gente pues terminara y luego pues desarrollar el proceso. Entonces nos daban el síndrome aquello de TMT, ¿no? Todo menos tesis. La gente terminó, vio todos los cursos, hizo la piazo de tesis. Entonces no, eso es, si aquí vamos a profundizar, salimos de todo de una vez, eso es de una vez. Y desde el segundo semestre tenemos un director o una directora asignada que me está acompañando todo el tiempo. Entonces eso también es importante. En el primer semestre hay un equipo, pero ya en el segundo usted tiene su asesor o su asesora. Y entonces, bueno, usted sigue de ahí para arriba
produciendo y desarrollando. Y todos los cursos van nucleando a su objeto de estudio. Es decir, que la recomendación es: no se vayan a volver nada más cultos. Cuando usted vea pedagogía praxeológica, pregúntese, ¿esto cómo lo voy a meter yo en mi tesis? ¿Sí? Entonces, cuando yo les mencionaba de que se imaginaran esa posible investigación, es un poco porque necesito esa visual del objeto, pero necesito que sobre todo cuando estén cursando, usted entienda que evidentemente se va a volver un hombre y una mujer muy culta, pero que necesitamos que le saque provecho a eso que está viendo. Porque hay gente que se vuelve muy culta y termina y no tiene objeto de estudio, ni tiene tesis, ni tiene un carajo. Entonces, ese es el que le da el síndrome de todo menos tesis, el TMT, que es lo que aquí estamos evitando. Entonces, este es nuestro plan de estudio: 44 créditos, 4 semestres, que es lo convencional en una maestría en este momento de acuerdo a las normas del país. También esto yo creo que es importante decirlo: Colombia ha venido flexibilizando muchas cosas. Estamos viendo carreras de pregrado que ahora no tienen 10 semestres, ahora se pueden sacar en 8. Estamos viendo, bueno, las especializaciones yo diría que son súper rápidas, con 1 año, yo no creo que las bajen más, pero también estamos viendo proyectos que todavía no avanzan de maestrías con menos tiempo. Entonces el país está en una dinámica también, digamos, de hacer cambios. Nosotros estamos dentro de los criterios convencionales de cómo son las cosas hasta el día de hoy, de manera normal y regular. Pero no les extrañen mucho de esto, porque entonces ahora hay programas cuatrimestrales, ahora hay una serie de cosas que anteriormente las universidades no hacían. Y es la misma dinámica del país ante la modernidad, ante los cambios, y sobre todo en un país donde se entiende también que cuando la gente va a la universidad, en alto sentido, ya está trabajando. Y entonces necesita criterios de flexibilización. Pero nosotros estamos, digamos, en 4 semestres. Estos son los calendarios académicos, pero bueno, este no lo necesitan ver porque este es la gente de la noche, que es la gente antigua. A estos somos nosotros. Nosotros somos los sábados. Esto quisimos hacerlo así y a mí me parece que es genial. Esto lo trajimos como buena idea de Bucaramanga, allá la maestría de inclusión. Allá también tenemos ambiente de aprendizaje, pero ambiente de aprendizaje va un poquito más atrasado en Bucaramanga. Hasta ahorita es que van a iniciar Bucaramanga. Entonces hicimos Bogotá primero, allá ya tenemos como 5 años funcionando, luego abrimos Cúcuta y ahorita estamos extendiendo este programa para Bucaramanga. Pero sí teníamos muy buena experiencia en una maestría de inclusión y discapacidad, palabras más, palabras menos, que les había ido muy bien con los sábados. Entonces quisimos, y sobre todo cuando digo quisimos, ahí entran varios factores, no solamente el ejemplo de lo que estamos haciendo en el Centro Universitario de Bucaramanga, sino que también Mercadeo empieza a hacer sus sondeos, dónde se vende mejor y toda la cosa. Y nos pareció genial y esta es la propuesta y así es como está funcionando. Si entramos a las 7 de la mañana nos vamos a las 3 de la tarde, pero ahí hay una hora para ir a almorzar. Una hora que yo aconsejo que se la tomen. Yo también fui estudiante y yo conozco el cuento aquel, profe, ¿por qué no le da derecho? Salimos un poquito antes, ¿no? Ya eso es agotador, ¿sí? En realidad eso es muy agotador. Yo diría que uno puede parar 1 hora, comer, estirarse, porque si no, uno no se vuelve productivo. O sea, porque eso que llamamos el BURRO, es decir, el burro después que uno almuerza algo, se come algo, es terrible. El cansancio es terrible. Entonces, digamos que este es el horario para nosotros. Prácticamente cada cátedra o cada curso, digamos que palabra más, palabra menos, dura 1 mes. Porque eso también quisimos hacerlo. No quisimos que viesen los 4 cursos al mismo tiempo como cuando uno está viendo pregrado. No, es mejor un módulo. Usted ve su módulo, lo ve bien, termina su evaluación, ya usted sabe que cerró eso y abre el otro. Entonces, es la forma como vamos a funcionar. La idea es arrancar entonces con teorías del aprendizaje con la doctora Zulmari Nieto, que aprovecho aquí para presentársela, doctora en investigación, investigadora asociada de MinCiencias, editora de revista Scopus y bueno, con muchas sapiencias y muchas cosas por enseñarnos. Y pues vamos a trabajar aquí en el edificio García Herrero. Por ahora tenemos asignada
el cuarto piso, 406, un poco para ir haciendo ejercicio, pero luego los voy a trasladar, si Dios quiere, al 305. ¿Por qué? Porque nosotros, yo no sé si con ustedes, con esta corte va a pasar lo mismo. Con la primera corte nos empezamos a dar cuenta que todo el mundo traía una laptop. Y eso pues facilita mucho los procesos. Pero lo que no alcanzaba eran los enchufes. Entonces diseñamos un aula en el tercer piso que es exclusiva de la maestría, que tiene un cordón eléctrico, pero perfecto diseñado, ¿no? Una cosa de arquitectura electrónica perfecta para que todo el mundo se conecte. Entonces ustedes finalmente es posible que también terminen en la 305 por aquello de que si traen sus máquinas para hacer muchos procesos o para escribir allí o lo que quieran, pues tengan donde enchufarse y tengan donde conectarse. Pero por ahora, un poco también por ejercicio, dijimos, bueno, vamos a ver cómo llegan hasta el cuarto y si llegan bien. Entonces va a ser en el 406. Luego, cuando termine eso, vamos a empezar una electiva que se llama Recursos Educativos Digitales, que ya sería más o menos por el 16 de septiembre. La idea es iniciar el 5 de agosto y terminar el 9 de septiembre. Luego arrancamos la electiva el 16 de septiembre. Esta electiva es una electiva muy importante porque no solamente es la primera electiva de ese eje transversal tecnológico, sino es esa electiva que me van a enseñar a mí a usar los recursos digitales primero para hacer investigación, ¿sí? Que usted sepa de dónde va a sacar las cosas. Y luego la posibilidad de que usted pueda utilizar recursos con sus estudiantes. Pero sobre todo ahí hay una intencionalidad durísima, que usted sepa conseguir cosas en base de datos, en repositorios. Nosotros tenemos esos repositorios y esa base de datos, que ojalá podamos utilizar una inteligencia artificial para buscar data, ¿ok? ¿Para qué? Porque es que no construimos una propuesta de investigación sin datos. No hay forma, ¿ok? Y también sabemos una cosa, nosotros aquí en el cuarto piso tenemos nuestra biblioteca, pero miren, la gente no está mirando las cosas manuales. Y segundo, la biblioteca nuestra electrónica es una de las mejores bibliotecas de este país, en el sentido de libros, referencias, tesis, artículos. Entonces, la referencialidad está sobre todo en las nubes, es decir, pero no puede ser cualquiera. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo ante millones de cosas para yo seleccionar lo que yo necesito? Eso se lo va a enseñar el profesor de recursos educativos, recursos educativos digitales, ¿no? Así se llama. Que pues pareciera ser que va a ser el doctor Antonio Bravo quien nos va a acompañar. Estamos esperando esa confirmación, que es una persona muy brillante y muy competente en esa área, investigador, categorizado en ciencias, postdoctor, es una persona muy competente. Luego va a venir pedagogía praxeológica entre el 14 y el 28 de octubre, ahí se va a profundizar en esa primera pedagogía, que es la base para empezar a construir muchas cosas. Y cuando tengamos esa visual entonces también de los aspectos pedagógicos que ya vienen bien ensamblados también desde los aspectos de las teorías, nos vamos a atrever entonces a entrar a propuesta de investigación, que sería por allá ya el 4 de noviembre. Propuesta de investigación se las va a dar este servidor que está aquí, que es José Cristancho, y esperamos poder construir esa propuesta bella, como tiene que ser. Y pues vamos casi hasta finales de noviembre, ahí todavía vamos a tener unos días para poder concluir, es decir, va a haber como una semanita adicional para poder desarrollar y trabajar el proyecto. Esa propuesta, para los que les interese saber, le hicimos una modificación, la doctora Zulmar y yo ahorita, vamos a hacer un gran estado del arte, ¿verdad? Donde sí van a ir los objetivos de la investigación, por lo menos, pero es que pensamos que lo más conveniente era hacer eso, que es un estado del arte, que en el fondo es conocer profundamente el objeto de estudio. Porque es que yo puedo pretender muchas cosas, pero si no conozco el objeto, difícilmente voy a poder avanzar. Entonces, la idea es poder hacer un papel de trabajo
muy preciso, no es un papel de trabajo tan grande, sí es muy preciso, pero donde yo diga, soy fuerte ahora en esto, conozco esto que quiero. ¿Sí? ¿Cuál era el objeto que me dijiste que te interesaba cuando hablamos? Múltiples. Ajá. ¿Cuál fue el objeto que te interesaba? ¿Te interesó? Cuando hablamos. La innovación educativa. Perfecto. ¿Cuál fue el objeto que hablamos? La parte de cómo se involucran los procesos. Ahí hay un ambiente de aprendizaje de una. ¿Sí? Entonces, bueno, eso todavía yo no sé cómo se le podrá llamar, pero sí lo entiendo. Pero en eso hay que hablar y en eso hay que indagar, porque entonces uno a veces, la pregunta es, ¿qué estará haciendo la gente en el mundo en esos objetos? Eso lo hacemos ahí. Y bueno, esta es nuestra proyectiva para trabajar este primer semestre el segundo semestre del año aquí en este edificio y en la maestría de ambientes de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí está servido un poco como va la proyección. La pedagogía praxeológica por lo general la da la doctora Gisela Leal, que es una profesora invitada nuestra que viene desde la licenciatura. Ella es experta en pedagogía praxeológica, trabajó con el que la escribió prácticamente y con el que la diseñó, que fue el padre Juliao. Si bien está adscrita a otro programa, y la tuvimos el semestre pasado, ya estamos también haciendo todo ese ensamblaje para tratar de traerla, porque claro, uno, el coordinador o coordinadora del otro programa, pues compromete a sus talentos humanos. Entonces nosotros hablamos de traer esa posibilidad. Sin embargo, tenemos como siempre, a veces la gente dice que es malo tener plan B y plan C, ¿no? Pero en estas cosas es bueno tenerlo. Está en segunda instancia porque también se lo pedimos que en caso de que no se pudiera, la doctora Maritza Acuña, que es una doctora graduada en innovaciones educativas desde nuestra universidad, graduada en la Nova University en los Estados Unidos, que trabaja con nosotros y entonces posiblemente pudiera estar allí. Entonces tenemos, digamos, varios profesores que conocen esas áreas, porque es que también un poco el imaginario es que ojalá no tengamos que repetir ningún profesor. Los profesores que estamos dentro de la maestría tenemos las competencias para eso, pero de repente es fastidioso estar viendo a José Cristancho ahorita en pedagogía y luego tener que volverlo a ver en propuesta de investigación. Entonces, bueno, de repente conmigo pudiera ser agradable la cosa, pero puede ser lo contrario. Pero la idea y la visual que tenemos es que ojalá tengan un profesor diferente en cada curso y que evidentemente sea muy competente. Entonces un poco por eso lo trabajamos de esa manera. Quiero también, y esto ya estamos cerrando, decirles que bueno, esta universidad tiene como toda universidad bienestar universitario. Y entonces, ¿qué hace bienestar universitario? Primero, hace formación integral, entonces tenemos muchos programas para ustedes, desde cosas culturales, actividades al aire libre, coral, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos criterios que van con calidad de vida, es decir, eso que estábamos conversando cuando iniciamos, ¿no? Bueno, cómo comer un poco mejor, cómo hacer un montón de actividades que me ayuden un poco a tener una calidad de vida. Mucha formación también en eso de desarrollo humano. Entonces hay formaciones en competencias de desarrollo, escuela de padres, desarrollo de formación de coaching, por ejemplo, para formar niños, para formar este tipo de cosas. Entonces hay muchas iniciativas que si uno quiere se puede involucrar con bienestar y bienestar te las ofrece. Construcción de comunidad, porque la idea siempre, por supuesto, que todos esos intercambios sean, entonces te intercambias con otros programas de posgrado, con otros programas de pregrado y ahí hay toda una sinergia bien bonita. Entonces también tenemos allí la pastoral y la identidad más misional para aquellos que, bueno, que quieran sumarse y que sean creyentes, evidentemente, en el buen sentido de la palabra, pero esto, por supuesto, tampoco es un elemento importante. Tenemos acompañamiento en salud, acompañamiento y permanencia también. A veces tenemos estudiantes que, bueno, que tienen problemas económicos, entonces, bueno, los acompañamos, tratamos de buscarles en algunos momentos hasta becas, financiamientos con nosotros.
cultura, como le dije, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte. Entonces, vamos a contar un poco también con el gran apoyo de Bienestar Universitario, que es el que nos va a permitir darle mucha fuerza, sobre todo a sentirse bien dentro de la universidad y a sentir respaldo. Hay consultorios psicológicos, de todo ese tipo de cosas que a veces también es importante y a veces uno también puede necesitar ese tipo de apoyo y creo que es bien merecido y bien interesante que se pueda dar. Entonces, bueno, eso está dentro sobre todo la parte de calidad de vida. Y también queremos decirle que toda la parte estudiantil está reglamentada debidamente, ese es el acuerdo. Luego les van a hacer llegar esto, allí está el enlace para que ustedes vayan y miren nuestro reglamento estudiantil. Todo el reglamento tiene las pautas de cualquier reglamento universitario, el cómo nos evaluamos, el cómo se desarrollan los procesos, el cómo se desarrolla incluso una sanción de ser necesaria, y todos los derechos, deberes, los comités que organizan los estudiantes, las elecciones de los elementos internos de organización estudiantil, entre otras. Entonces, es importante también entender que tenemos un reglamento estudiantil que rige toda esa vida universitaria dentro de la universidad y siempre, por supuesto, cuando somos estudiantes o participantes acá. Y finalmente, con esto ya estamos cerrando, es que tenemos un acompañamiento de muchos sistemas de información para la gestión de procesos. Entonces vamos a mencionar algunos. Aulas virtuales, por ejemplo, ustedes son un programa presencial, pero van a tener aulas virtuales de apoyo. Aulas virtuales donde primero aspiramos que hayan algunas actividades muy puntuales para que las puedan hacer en esos tiempos lectivos que la propia cátedra establece, porque cuando a uno le dicen una cátedra de 2 créditos, por ejemplo, 24 horas te ves con el profe, pero tienes una cantidad de tiempo, por ejemplo 76 para desarrollar muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Esos tiempos adicionales y esas actividades que tú hagas, esas actividades evidentemente la idea es que suban al aula virtual y que quede allí la evidencia y que tú veas cómo te las están evaluando. Y luego tú vas al sistema Génesis Más y allí puedes ver las calificaciones. Puedes decir, caramba, aquí está mi calificación de cómo terminó tal curso. ¿Sí? Y así se visualiza. Y tú comparas acá. Aquí me dio 4 o 5. Se supone que en Génesis yo tengo que tener 4 o 5. ¿Ok? No, que allá tenía 4 o 5, en Génesis aparece 5. No digo nada por si acaso, pues está mejor en Génesis. Entonces, bueno, eso es importante. Lo otro, tenemos un sistema nacional de bibliotecas, que es una línea donde tú consigues las tesis internas, consigues libros, consigues artículos y consigues toda la biblioteca. ¿Cómo funciona eso adentro de las universidades? Hay unos repositorios institucionales que son alimentados por nosotros, pero hay otros que evidentemente son de conocimiento público y que son mundiales y que se pagan. Es decir, accesar, en este caso, grandes editoriales, cada universidad paga ese acceso. Entonces, allí hay conexión a muchas de esas editoriales para que usted pueda leer libros, para que usted pueda consultar cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el libro ya de papel pues está dejando un poco ese tiempo, y porque también sabemos que la gente está prefiriendo consultar esas cosas. Tú puedes leer en línea, puedes descargar, puedes leerlo temporalmente, todo lo que quieras. Tenemos áreas de repositorios de bases de datos, que es donde queremos trabajar los recursos educativos digitales inicialmente, donde entonces puedes ir y ver papers o artículos de gente que ha investigado específicamente sobre algo que a ti te interesa, y eso se empieza a convertir también en una referencia. ¿Ok? Entonces, hay un sinnúmero de apoyaturas desde el punto de vista referencial, que no es solamente la biblioteca, sino son las bases de datos, las tesis que también están almacenadas de otras maestrías o de otros programas dentro de la universidad. Por supuesto, está la página web, pero sobre todo aquí, cuando uno entra a Uniminuto, como es un sistema de país, siempre es importante tratar de buscar ir hacia Santander, porque saben que ahí donde estamos nosotros, ahí donde está Cúcuta, por eso les hice hincapié adelante. En el medio está Microsoft Teams, o Microsoft Teams, que es el protocolo de comunicaciones o el software de comunicaciones que usamos, que es un poco como Meet o como Zoom, etcétera, pero nosotros trabajamos con Microsoft,
que por cierto, valga la aclaración, la universidad trabaja con Microsoft y como usted se convierte en estudiante, todo estudiante tiene derecho a usar las licencias de Microsoft y entonces va a poder tener hasta en 5 equipos que usted disponga de las licencias del Word, del Excel, del PowerPoint. Entonces, la idea es que el estudiante no vuelva a trabajar con copias piratas ni nada que se le parezca. El hecho de estar en la universidad y el pasaporte corporativo, que es el @uniminuto.edu.com, ese es para el correo para activar su licencia. Entonces usted puede tener perfecto en su computador su Word, su Excel, su PowerPoint, su Power BI, y toda la gama que tiene de Office, y lo puede tener hasta en 5 dispositivos. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Y por supuesto Teams, que es ese protocolo de comunicaciones, que también lo podemos utilizar cuando queramos organizar algunos equipos, por ejemplo con los profesores de investigación. Lo vamos a usar, ¿por qué? Porque por allí se pudieran dar las asesorías, porque las asesorías pudieran no necesariamente todas ser presenciales, pueden ser virtualizadas, y al ser virtualizadas, pues usted se conecta desde su casa y hace su asesoría con su profesor, y entonces eso pudiera estar allí, a eso va a quedar grabado, si uno le recomienda algún artículo, uno mismo se lo coloca al estudiante ahí, eso queda ahí en ese espacio. Entonces, digamos que Teams es muy poderoso. La recomendación con Teams es instálenlo. Teams es muy malo para uno utilizarlo en el navegador. Es decir, instálenlo en el computador, instálenlo en el teléfono y allí hay un protocolo para comunicarnos fabuloso. Y por supuesto, pues también en la sección de la página web está todo lo referido al estudiante, y entonces ahí está todo el reglamento, todas las bondades que puede tener ser estudiante de nuestra universidad, y digamos que grosso modo es eso. Y en el centro hay un software que es el que estamos utilizando ahora, que es un software que yo prefiero llamarlo un software de detección de similitudes, que es el Turnitin, que lo utilizamos para validar un poco los productos, sobre todo de investigación. ¿Qué ocurre? En esta maravillosa cosa de copiar y pegar, pues uno a veces se consigue con sorpresa, y ahora con la inteligencia artificial la cosa es más compleja. Que por cierto, salió hace escasamente 2 días ya un reglamento de la universidad, Corporación Universitaria del Minuto de Dios, para la administración de la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Yo por ahí te compartí el correo. Es decir, ya nos dan las reglas de qué podemos o cómo podemos hacerlo, de manera de que siempre haya un criterio ético, respetuoso, porque cuando hablamos de similitudes es porque si Pedro Pérez hace un artículo o hizo una tesis y yo voy a traerme cosas de él, pero lo menos es que voy a citar a Pedro Pérez y resulta ser que me lo estoy apropiando yo, el software lo que le está diciendo es: esto que está escribiendo esta persona o que está mostrando está igual al que está allá. Pero resulta que el de allá es del año 2020, se supone que lo escribió primero. Lo primero fue el que está allá. Entonces, el software ese lo utilizan los profesores para detectar esas similitudes. Muchas veces también tenemos que referir que el estudiante no está haciendo trampa ni nada que se le parezca. Muchas veces el problema es mal parafraseo. No están citando bien, están tomando algunas cosas que no son, o interpretándolas mal. Porque, por ejemplo, una estudiante que trajo un autor y evidentemente el software dijo, está igualito. Pero, profe, yo lo estoy citando. Sí, pero lo que pasa es que trajiste lo mismo que el tipo escribió allá. O sea, si vas a decir Pedro Pérez, tráete a Pérez, pero por lo menos parafraseelo. Pues si lo traje, pero es que yo dije que eso era de Pérez. Sí, pero es que lo estás diciendo igualito como lo hizo allá. Dice ABC y tú dices aquí ABC. Ahí hay una similitud. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y nosotros nos estamos cuidando mucho, porque yo no sé si ustedes han visto todas estas noticias que hemos tenido en el país, ¿no? Que hasta tuvimos por ahí un problema con una presidenta de una corte de justicia no graduada de nosotros, pero de una universidad muy prestigiosa, y bueno, eso ha ido avanzando. Entiendo que lo último que pasó es que ya parece que le retiran el título a la ex senadora. Entonces, bueno, eso es lo de menos. ¿Y usted antes se graduó en Uniminuto? No, por el carajo. Entonces, necesitamos que eso no nos pase. Y un poco eso nos ayuda a controlar. Las sanciones pueden ser graves, sí, claro que sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Y es un mal que ocurre aquí y en cualquier parte del mundo, ha ocurrido en personalidades muy importantes, y uno sabe que en el mundo político a veces sacan eso por afectar a un nombre, uno tampoco es inocente, pero igual cometió el error, y el error se está demostrando y se afecta de una manera particular. Entonces eso está haciendo Turnitin, por eso es una herramienta que nosotros usamos, y saben que sus profesores, sobre todo sus profesores de investigación, van a meter esos procesos por allí. Ya les diremos cuánto será la tasa máxima que podemos aceptar de esa similitud, porque evidentemente República de Colombia es igual aquí y en cualquier parte, Ministerio de Educación también. El presente de trabajo es presentado para, esas son palabras que son genéricas, esas cosas no las vamos a tomar en cuenta, pero sí hay cosas estructurales de ideas y de conceptos y de teorías que no pueden ser iguales. Ahí hay que ser bastante innovador. Y bueno, eso hemos concluido esta presentación de la maestría en ambientes de aprendizaje. ¿Cómo les parece? Y los escucho. Muy interesante. Y bastante antes en cuanto a herramientas. Ok. Sí, en cuanto a herramientas, en cuanto a la asesoría de cómo comenzar a comentarlo, me parece súper bien. Así es porque uno se trata de crecer, porque a veces no. Sí, bueno, uno está aprendiendo, diría yo, ¿no? Yo creo que todos tenemos cosas muy valiosas y hay que incorporarlas, pero siempre es importante entender que todos estamos allí, ¿no? Y todos hemos pasado por eso. Y lo importante es entender que es un proceso y que es un proceso por el beneficio de todos. Y además que es un proceso muy valioso porque es un proceso donde los seres humanos crecen enormemente. Entonces, si ustedes van a ser multiplicadores de ese proceso en la educación de este país, o si se van del país en algún momento a otro país, eso va a ser muy valioso para todos los demás. Es relevante también decir que el Ministerio a todos estos programas le da una importancia muy grande porque considera que toda persona que se gradúa ya de un nivel o un cuarto nivel como una maestría, pues es un talento que tiene mucho valor en el país. Entonces, nosotros hacemos unos esfuerzos muy importantes porque en realidad la calidad académica sea la correcta, teniendo no solamente los mejores recursos, sino también los mejores profesores que podamos. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que tener de parte de ustedes es la mejor disposición, y es una cosa simplemente de colocarle un punto, ¿no? Yo conocí un profesor en la universidad cuando estudié mi pregrado, que fue mi gran amigo y es todavía mi gran amigo, pues tuvo una particularidad el primer día. El primer día ya nos conocimos la cosa y dijo: Cristancho, faltan 4 años, 11 meses, 29 días. Y el día que estábamos grabando dice: Cristancho, falta sino unas horas y nos vamos a graduar. O sea, el tipo estuvo claro que le puso una visual a eso y dijo: esto no me va a matar, o sea, esto simplemente es recorrer. Entonces ese ejemplo de un buen amigo, yo creo que es un poco lo que uno sabe, que hay muchos sacrificios en 4 semestres, que teóricamente son 2 años, pero los 2 años van a pasar si usted estudia o si no estudia. Si usted los aprovecha, en 2 años va a ser magíster. Si no quiere aprovecharlos, pues en 2 años no sé cómo va a estar, pero habrán otras oportunidades. Mire, la profesora es testigo de sección con nosotros. Nosotros buscamos a veces profesores, la universidad exige para poder entrar a ser magíster, y nos cuesta conseguir profesores en algunas áreas que tengan la maestría y tengan eso. O sea que hay muchas oportunidades. Entonces, qué bueno allí, pero qué bueno, porque no sé si lo han pensado, si a ustedes les interesa el ministerio, están allá, pero es que posiblemente también puedan estar en una universidad. Entonces, la formación es muy valiosa y abre los proyectos de vida, y eso es importante. Y le abre a uno los caminos para concursar y para estar donde hay que estar, pero hay que estar con las credenciales. Así de sencillo. Entonces, bueno, darles la bienvenida, les haremos llegar seguramente la presentación y bueno, terminaremos de unir el equipo y bueno, ya nos veremos casi en unos próximos días por aquí, un sábado. Somos, bueno, no sé, ese cuento lo está llevando Mercadeo,
yo en realidad pues esperaba, yo no sabía si iba a venir corte 1 y corte 2, ¿no? Aparentemente nada más la corte 1, pero pues sí, nosotros aspiramos a arrancar con ustedes en una media por lo menos de 20 personas, es el reto que tenemos, a menos que nuestro señor rector diga, bueno, no tenemos esos 20, arrancamos con menos. Eso lo delimitará. Nosotros esperamos a iniciar las operaciones tal cual como iniciamos sin ningún problema en la corte anterior. Que por cierto estoy muy contento porque no solamente se desarrolló, sino que todos se inscribieron perfecto, nadie se quedó y bueno, vamos allí pues avanzando bien, como debe ser. Entonces bueno, eso es un poco lo que aspiramos. Decirles que bueno, que ayúdenme también a ver a toda esa gente interesada que pueda estar por ahí cerca de ustedes y que se quiera animar a estar en un proyecto de este tipo, para que se sumen. Así que bueno, eso también los haría allí bienvenidos. Esperamos que nosotros podamos cumplirle con todo lo que tenemos planificado y que sobre todo nuestro equipo de mercadeo y ventas, que está haciendo también todo su esfuerzo y todo su proceso, termine de hacer los procesos y nos haga entrega, porque nosotros estamos en el área académica, entonces ellos nos hacen entrega de la corte, prácticamente. Entonces, bueno, un poco decirle, y vayan, sigan pensando en el objeto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muy amable a ustedes, buenas noches, gracias. Muchísimas gracias. Excelente, bienvenido a ese refrigerio, ya me gustó la cosa más. ¿A todos? Lo voy a concursar. ¿Esto también? Sí, 9, 2. Pero aquí no hay No supe detenerlo. No, tranquilo, profe, ya.